quiero darle la bienvenida al doctor Eduardo Argüelles, neurólogo. Fíjate, eres titular del Centro de Trastornos de Movimiento y Neuromodulación del Hospital Médica Sur. Y resulta que hay nuevos estudios que el Parkinson podría iniciar en el intestino y no en el cerebro. ¿Eso es real? Así es, Fernanda. ¿Cómo? Hay que concebir la enfermedad de Parkinson como una enfermedad sistémica, más que una enfermedad propia exclusivamente del cerebro. Ya hay muchos estudios que parece que a todas luces están vinculando la aparición de una proteína normal, que es la que causa la enfermedad, en el intestino. Y esto sucede muchos años antes de la... ¿Proteína? Sí, justamente. A ver, desmenúzanos esa información, Eduardo. Una proteína que se llama alfa-sinucleína. Al acumularse, vamos a imaginar que es como si fuera un contenido dentro de la neurona. Se produce demasiada cantidad de proteína, la neurona no puede eliminarla y esto hace que al final la neurona colapse y muera. El problema es que este proceso se repite muchas veces y eso da como resultado la neurodegeneración. Parece que el intestino es el centro donde va a empezar este proceso neurodegenerativo. A ver, ¿qué te genera que tengas esa alfa-sinucleína? Alfa-sinucleína, ¿qué genera que tengas de más? El problema es que hace que la neurona entre en una disfunción, deja de funcionar apropiadamente el sistema nervioso. La acumulación genera disfunción y eso... ¿Se acumula en el intestino? En las neuronas del intestino. ¡Ay! Acordemos que el sistema nervioso está por todos lados, no solamente dentro del cerebro y la médula espinal. ¿Quién descubre todo esto? Esto es lo más reciente y ahorita nos platicas qué más hay recientemente. Sí, ya se han hecho varios estudios en publicaciones como la revista Nature, Science. Ya han salido muchas publicaciones asociadas con este hallazgo y esto explica, Fernanda, por qué muchos de los pacientes tienen estas manifestaciones clínicas tantos años antes de tener la primera manifestación motora. Es decir, antes de que el paciente tenga lentitud, antes de que tenga rigidez, antes de que tenga temblor, puede ser que 20 a 25 años empiece con manifestaciones no motoras de la enfermedad. Y la más importante y una de las más frecuentes es el estreñimiento crónico. Ah, caray. A ver. Cuando yo hablaba de Parkinson hace muchos años aquí en el programa, tenía que ver con un tema cerebral. Fíjense cómo van avanzando los descubrimientos. Era un tema cerebral que se pensaba tenía que ver con desconexión o con demasiada conexión, que generaba temblorina. Sí, de hecho, el temblor, aunque es una manifestación que toda la gente la tiene muy vinculada con la enfermedad, no es necesario que esté presente para hacer el diagnóstico de la enfermedad. Lo más importante en los pacientes es la lentitud del movimiento y la rigidez. El temblor puede o puede no estar, pero esa es la tríada que va a dar como resultado el diagnóstico clínico del Parkinson. Entonces, se encuentra que ya no se inicia en el cerebro, se inicia en el intestino. Por esto que tú estás hablando, que es un exceso alfa, ¿qué? Sinucleína. Alfa-sinucleína. Eso se puede equilibrar. ¿Cómo sabes que tienes mucha alfa-sinucleína? Ya hay pruebas, de hecho ya hay pruebas hechas específicamente con biopsias que se toman en piel o que se toman en líquido cefalorraquídeo y ya podemos determinar que el paciente tiene este exceso de proteína dentro del sistema nervioso. Todavía no se puede hacer una intervención directa sobre los pacientes que sabemos que van a tener esta tendencia a iniciar dentro del intestino, pero sí explica por qué algunos pacientes tienen síntomas de un tipo específico muchos años antes de la primera manifestación motora. ¿Cómo podemos ver esas señales? Hay varias. Primero, estreñimiento crónico muy severo. La otra es la pérdida del olfato o la disminución del olfato, la hiposmia. Es una manifestación clínica muy frecuente en la enfermedad. La otra es los sueños que involucran movimientos muy violentos durante la noche, el moverse de manera muy estrepitosa durante la noche o gritar y hablar. En conjunto, hablan de algo que se llama etapa prodrómica de la enfermedad. Y es una forma en la que nosotros podemos hacer una detección temprana antes de que desarrollen la primera manifestación motora. ¿Esa enzima, proteína o lo que dijiste se va al cerebro o qué es lo... ¿Cómo? Llega.
Exacto, ¿cómo Sí. llega? ¿A través del torrente sanguíneo? No, hay una teoría que dice que probablemente es a través del nervio vago el que va a llegar a través del intestino hacia el cerebro. Cabe mencionar que no todos los pacientes van a tener el inicio de la enfermedad a nivel intestinal. Hay algunos que lo van a presentar justamente en el cerebro y eso hace que cuando hablamos de Parkinson, Fernanda, no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un conjunto muy grande de enfermedades con manifestaciones clínicas muy diferentes entre sí. Por eso no se puede generalizar el caso de un paciente a todos. No es igual el Parkinson en ti que en mí que en ella, Para o nada. él. Por ejemplo, un paciente de 75 años, las manifestaciones clínicas que va a tener no tienen nada que ver con un muchacho de 16 años, 17 años que tiene la enfermedad, ¿no? Porque sabemos que esta enfermedad no va a respetar edades. Si bien la edad es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad, esto se puede presentar a cualquier edad. Ahora, aquí, doctor Argüelles, el tema es que tú hablas de Parkinson y no vas con el gastroenterólogo. Claro, O sea, vas con el neurólogo claro. y ya es tarde. Sí, en realidad es muy difícil. Todavía no se tiene una estrategia para revertir la progresión de la enfermedad en etapas prodrómicas. Esto más bien lo observamos de manera retrospectiva, Fernando. O sea, tenemos al paciente, tenemos el cuadro clínico y hacemos la historia clínica de lo que ha pasado con él y encontramos estos hallazgos que te estoy mencionando, ¿no? La pérdida de olfato, el estreñimiento crónico, los problemas de Los sueño. sueños. Entonces, esto ya hace un conjunto de hallazgos que nos dan una característica clínica del paciente y cómo va a evolucionar. Ahora, supongamos que esa proteína empieza a estar en nuestro intestino. De más. Si me doy cuenta y cambio de alimentación, ¿paro el Parkinson a futuro? No lo puedes parar, pero la alimentación cumple una función totalmente incuestionable en la enfermedad. Las dietas asociadas a contenidos menos inflamatorios que otras, el consumo de menos alimentos ultraprocesados, mayor cantidad de fibra e hidratación, siempre evitan o por lo menos ralentizan la manera en la que la enfermedad progresa. Incluso son recomendaciones que se dan en pacientes que ya tienen la enfermedad manifiesta. Entonces, la alimentación es pieza fundamental del tratamiento en los pacientes. A ver, dice Daniel de Ciudad de México, Daniel Salinas. A ver, no, Fer, no entendí. Doctor Argüelles, ¿cómo? O sea, la proteína de la que hablas es porque falta, porque no se absorbe, porque funciona mal. La otra, ¿cómo se puede recuperar esa proteína? O sea, no entendí. La proteína la tenemos todos. Eso es una proteína que cumple funciones normales en la neurona. El problema es que las proteínas tienen una composición. Entonces, si gira de un lado o si gira para otro lado, tiene una función diferente la proteína. Eso es lo normal. A ver, ponos un ejemplo muy, te iba a decir muy barato, no, muy sencillito. Acuérdate que no somos expertos. Es como si fuera una llave. La proteína tiene una forma de una llave, pero si yo le cambio a la llave una pequeña ranurita, ya no abre, ya no va a embonar, ya no va a hacer la función que tiene que hacer de manera normal. Entonces, esa proteína, la neurona piensa que falta y sigue produciendo más y más y más y más y más y más. Y hay un punto en que la neurona no puede eliminar esa proteína, se acumula como si fuera una basura dentro de la neurona. Entonces no es que se transforma, ni se absorbe, ni funciona mal. No. Simplemente se pliega normalmente. La llavecita no es la correcta. Exacto. ¿Y qué hace que esa llave no le falte ese cachito? Hay muchas razones. En los más jóvenes hay condiciones genéticas, mutaciones específicas, que hacen que esa llave no vaya a funcionar apropiadamente. Y en la gente mayor hay una serie de factores que pueden estar involucrados, entre ellos, y voy a decir el más importante actualmente, factores como la contaminación y la exposición a pesticidas. Estos pesticidas doctor, pues, ¿sí? pueden afectar la expresión de esta proteína y da como resultado esa llave que no funciona. A ver, Eduardo, mira, llevamos en Ciudad de México, no sé cómo andan en la República Mexicana, pero en Ciudad de México llevamos 3, 4 días continuos de una situación ambiental bastante densa. Ayer lo platicaba con mi familia. O sea, cómo tú sales en la Ciudad de México y sientes el peso del aire cuando hay este problema ambiental de una contaminación terrible que suspenden la circulación de coches y tú las traes, porque si no aquello nos puede llevar a lo que pasó en los años 80, que caían los pajaritos muertos. Acuérdense de esa escena. Entonces, ¿qué hacemos, doctor? O sea, si vivimos en lugares así, pues ¿cómo le hacemos? Claro. ¿Nos enchufamos a hidrógeno? ¿Nos enchufamos a oxígeno? Sí, justo. ¿Qué hacemos, de sí, verdad? Sí, eso es un problema.
Ya se han hecho incluso estudios analizando composición de ciertas nubes en algunos países y la composición de ciertos elementos ambientales sí están muy vinculados con la presencia de la enfermedad. Esto es algo que no podemos evidentemente modificar las condiciones ambientales, pero sí podemos hacer lo otro. Hay cosas que sí podemos hacer y son gratuitas y no implica que vivamos en el campo. Podemos tener higiene de sueño, podemos tener una buena alimentación, podemos tener actividad física regular, tratar de involucrarnos en actividades intelectuales, eso es súper importante. Mientras más estudia la persona, mientras más contenido intelectual tiene, menos riesgo de enfermedad neurodegenerativa va a tener. Entonces nos toca hacer la parte que nos corresponde a nosotros como cada persona. A ver, ¿qué es la microbiota? La microbiota es la composición de bacterias que tenemos dentro del intestino. Es una red de células, de microorganismos gigantesca, enorme, que media muchas de las funciones tanto intestinales como sistémicas. Entonces ya existe un vínculo. O sea, la microbiota es esa selva, pues, que es una selva, pero muy organizada, bastante organizada. O sea, funcionan como una red muy organizada de acción y tienen funciones específicas. Ya existen varios estudios que hacen vinculación del eje de la microbiota con el cerebro y se sabe que hay un vínculo muy estrecho entre cómo funciona el cerebro y cómo funciona la microbiota. Nuevamente, somos lo que comemos. Tenemos que comer y tenemos que tener una alimentación apropiada porque la alimentación tiene un impacto directo en la funcionalidad del cerebro. A ver, entonces, en 15 segundos dejo la pregunta para irnos a anuncios QTF. Tú, yo, público más inteligente de la radio y la televisión en México, el doctor Argüelles, el equipo ¿Qué tal, Ferran? Todos tenemos esa microbiota. Tenemos esa selva de animalitos, si lo puedo poner en palabras sencillas, que cada uno tiene su función, para que aquello trabaje en equilibrio. ¿Estamos? ¿Qué pasa si tomas medicamentos? ¿Qué pasa si tomas muy procesado? ¿Qué pasa si no comes verde? ¿Qué empieza a pasar con ese núcleo de animalitos? ¿Y cuántos son? ¿Y a qué se dedican cada uno de ellos? Oye, Fer, pues ese doctor que está ahí contigo es un picudo. El doctor Eduardo Argüelles, neurólogo, titular del Centro de Trastornos del Movimiento y Neuromodulación del Hospital Médica Sur. O sea, un hombre de menos de 40 años. Alguien decía, hay que empezar a ver a médicos jóvenes buenos, porque luego pues tienen otra información, aunque claro, muchos se actualizan con cursos. Aquí hay un mundo de preguntas. La primera, tenemos esos animalitos todos en el intestino. ¿Hay forma de saber cómo se dividen? ¿Cuántas especies hay? Yo me acuerdo de algo que cuando yo tomaba medicamentos, mi mamá me decía, tómate tal medicamento para que no atentes contra la flora intestinal. Yo decía, ¿a eso se refiere? ¿La microbiota es ese grupo de animalitos buenos, malos, que tienen que estar en equilibrio, que se llama flora intestinal? Exacto. Y que si eso no está bueno, no está equilibrado, ¿te puede dar Parkinson? Y muchas otras enfermedades. Órale. No, bueno. Y muchas otras. La microbiota es un equilibrio. Los microorganismos que están dentro del intestino tienen que tener un equilibrio de funcionamiento. El problema es cuando hay más de un tipo que de otro. Se produce algo que se llama disbiosis, en el cual esta población de bacterias que llegan a ser más de la que deberían de ser, producen ciertos factores inflamatorios que son los que van a dar como resultado no solo Parkinson, estamos hablando de muchas otras enfermedades. Se hablaba del Parkinson y la exposición a pesticidas. ¿Qué hay de eso? Me preocupa, mi esposo se dedica al campo. Sí. En eternas fumigaciones. Sí, justamente. Eso ya está más que demostrado. De hecho, hasta la OMS ya ha tenido pronunciación con respecto a este tema. Es un tema sumamente importante, todo lo que son insecticidas, pesticidas, herbicidas. De hecho, en las poblaciones que tienen consumo de agua directo de pozos o de mantos freáticos en la tierra, tienen el mayor riesgo de tener la enfermedad. El consumo de esta agua no procesada, no tratada y contaminada por los pesticidas que al fin y al cabo pasan por el manto freático hasta llegar al pozo, son los que tienen factores de riesgo independiente para la producción de la enfermedad. Héctor Salinas de Jalisco, ¿hay algún estudio que hablando del Parkinson, que si cortas el nervio vago, reduces el riesgo de desarrollar Parkinson? Sí hay estudios, pero ni lo recomendaría. No es algo que se deba de hacer de manera... ¿Dónde está el nervio vago?
es un nervio muy grande, llega desde el cerebro y se extiende hasta prácticamente todo el cuerpo. Es el más grande de todos los nervios que tenemos. ¿Qué? Sí. ¿Y por qué lo quieren cortar? Pues teniendo como ese nervio el puente de entrada de la sinucleína hacia el cerebro, pero hay que recordar que no todos los pacientes... ¿De la qué? De la alfa-sinucleína, la proteína. Esa alfa-sinucleína. Esa proteína. Esa proteína. No todos los pacientes van a tener inicio a nivel intestinal y el nervio vago cumple una función importante en las funciones autonómicas en el cuerpo. Entonces, no es recomendable intentar cortarlo para evitar una posible progresión de la enfermedad. No quiero desviar el tema, dice Iván, pero entonces, ¿de la microbiota no vendrán los derrames cerebrales? No, la enfermedad vascular cerebral hemorrágica tiene otras causas. Ay, pues un día ven a hablar de eso, ¿no? Claro, la más importante sería factores de riesgo como la hipertensión descontrolada, la diabetes, pero no tiene un factor causal directo. Las terapias con anticuerpos contra la alfa-sinucleína, ¿ya están disponibles o son fase experimental? Estamos todavía en fase Guanajuato. experimental. Esa es una excelente pregunta. Estamos en fase experimental de ello. No obstante, hay que entender que la alfa-sinucleína no es como tal el agente causal directo de la enfermedad. Es como que yo vea un bosque que está incendiado y vea las cenizas y yo diga que la ceniza fue la enfermedad. En realidad fue el fuego, pero no lo estamos viendo. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en el Parkinson. La alfa-sinucleína es el marcador de que existió un proceso patológico. Es la ceniza. Exacto, que todavía no podemos identificar. Por lo tanto, quitar la ceniza no restaura el bosque. No, está pasando como sucede con algunas terapias de Alzheimer. Quitar la proteína tau, quitar el beta-amiloide, que es lo que se está haciendo en el Alzheimer, no reduce, no disminuye la progresión de la enfermedad. Luego entonces las dianas o objetivos terapéuticos van a ser otros. Muchísimas preguntas, doctor. Vamos lo más pronto posible. Primero, síntomas que la microbiota está mal. Bueno, ahí esto lo tendrían que ver definitivamente con el gastroenterólogo. Yo estoy hablando exclusivamente en el tema de Parkinson, pero aquí sería la disminución de la deposición o falta de defecación, o sea, el estreñimiento crónico, pacientes que pasan 2-3 días de no poder evacuar o que las heces son extremadamente duras, como piedra o bolitas. Esos serían, en tema de Parkinson, los primeros síntomas que se deben de buscar. Uy, Silvia, por favor pregúntale al doctor especialista si funciona tomar kefir de búlgaros. No es que funcione como tal para evitar que vaya o sea, los probióticos sí están indicados, tienen una indicación clara en el paciente, solo que este tipo de indicaciones la tenemos que hacer los tres, el neurólogo, el gastroenterólogo y el nutriólogo. Tenemos que estar los tres de acuerdo en el tipo de intervención que vamos a tener. O sea, no es a comer búlgaros como nos dé lugar. No. Hay dietas personalizadas para cada paciente, porque recordemos que son muchos Parkinson, no es uno. Caray. Fíjense cómo cada vez, aquí lo que me hace reflexionar de lo que estoy escuchando, es que cada vez tendemos más a una medicina personalizada. Antes a todos nos trataban igual, pues. Parkinson, órale, vámonos, 10 con Parkinson. Déles el medicamento tal. Órale, que tiene agruras, pues todos con el medicamento. No, ya no. Lo que yo estoy viendo es que cada paciente es una huella digital. Totalmente. Y el medicamento que a mí me puede caer bien, te puede caer mal a ti. Y la comida que te puede caer a ti, a mí me puede caer mal. Dice Max Triver, Fer, desde que yo era niño sufro estreñimiento y problemas para dormir como movimientos bruscos, además de hablar, y últimamente los alimentos pues no me saben, o sea, no tienen sabor, no tienen sazón. Okay. Tengo 50 años, ¿qué hago? Ese sí sería un candidato para ir a una consulta neurológica. Contigo. Especialista en trastornos de movimiento. Que sea un neurólogo con especialidad en trastornos de movimiento. Claro. A ver, dame el teléfono. A ver, sí. Max, apúntale, por favor. ¿Te voy a dar las redes? Sí. Es Parkinson. CDMX. CDMX.com. Así, arroba. ParkinsonCDMX.com. Max, escríbele, pero claro, de volada. Claro. Acá dice, qué buen descubrimiento, doctor. Violet, ¿todos estos suplementos que te dan proteína afectan?
Los suplementos no se dan por dar. Hay que entender para qué se necesita dar algún suplemento al paciente. Insisto, esto es una decisión que tomamos con nutrición. No es lo mismo hablar del paciente que ya tiene la enfermedad y va a necesitar un suplemento que alguien que se encuentra en una etapa prodrómica. El paciente que ya... ¿Qué? Prodrómica, o sea, antes de desarrollar el primer síntoma motor. Cuando ya tenemos el problema motor, o sea, cuando ya tenemos diagnosticada la enfermedad, les recomendaría no automedicarse y no tomar ningún suplemento alimenticio. Vayan a verte. Que no sea supervisado, porque muchos suplementos pueden inhibir o evitar que se absorban los medicamentos que los pacientes toman para controlar el problema. Les digo que ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Dice Caris. No, válgame, Fer, ¿qué programa el de hoy? A ver, conozco a un niño que tiene estreñimiento crónico. Duerme muy inquieto. ¿Es bueno empezar a preocuparse? Debe de ir con un pediatra inicialmente, antes que ¿Pediatra cualquier otra neurólogo? cosa. Primero con un pediatra general, porque el problema es más bien gastrointestinal, y el pediatra es el que debe de decidir con qué otro especialista el niño debe de acudir posteriormente. No alarmarse, simplemente conocer cuáles son los síntomas, pero no tratar de aplicarlos a toda la población, evidentemente. O sea, doctor Argüelles, ¿tú estás diciendo que hay muchos tipos de Parkinson? Claro. No hay uno. No. Son varios. Y cada uno tiene atención específica, formas de diagnosticar, evolución diferente. A ver, el más sencillo y el más complicado. El que todo el mundo conoce, vamos a hablar de algo que se llaman fenotipos. Fenotipo es una forma de decir cómo se expresa una enfermedad. El fenotipo tremorígeno es el que ustedes perfectamente identifican. El paciente que tiene un temblor en la mano, pronosupinación en reposo. ¿Qué, doctor? O sea, va así, hace este movimiento. Hace como oscila. Como que oscila. En vez de hacer así, hace... O sea, no tiemblas, sino mueves. Un poquito es este movimiento en reposo, cuando está relajado, cuando no está haciendo nada. Y la lentitud del movimiento. El paciente va más lento, deja de bracear los brazos, empieza a encorvarse un poquito. Ese es el fenotipo clásico. Y se mueve de izquierda a derecha, de izquierda. No, cualquiera. Pero ojo, que el Parkinson clásico, el más clásico, siempre empieza de un lado. Nunca al mismo tiempo en las dos manos. Siempre es un lado. Y no importa el que sea. No importa el que sea. Pero hay otros pacientes, ese sería el más común, el más sencillo, el que tiene un pronóstico relativo. Hay otras formas de definir pronóstico, pero es el que en términos generales tiene el mejor pronóstico. Y hay otro en el que el paciente desde muy al inicio de la enfermedad va a tener graves problemas para caminar. Muchos. Se va a congelar al momento de caminar, es decir, el pie se queda pegado al piso, sienten que no pueden levantar la pierna, el encorvamiento es muy, muy severo y tienden a caerse mucho en los primeros años. Ese es un acrónimo un poquito largo, se llama PIGD por sus siglas en inglés, pero es Parkinson fenotipo inestabilidad postural con alteración de la marcha. Es un nombre largo. Pero ese en particular es el que tiene una respuesta más pobre a las medidas de tratamiento, que son muchas. Tenemos muchas opciones de tratamiento actualmente. ¿Se cura el Parkinson hoy en día? Definitivamente no. Y esto es algo que qué bueno que me lo preguntas, porque mucha gente lucra con este tipo de situaciones. No se cura, pero tenemos actualmente una cantidad enorme de recursos terapéuticos. @parkinsonCDMX.com. Doctor Eduardo Argüelles. Le sabe. Titular del Centro de Trastornos del Movimiento y Neuromodulación del Hospital Médica Sur. Gracias, doctor Argüelles.